Muy buenas tardes, estamos aquí en una nueva edición de Luces y Sombras de Nuestra Historia. Hoy con nuestro reaparecido Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, muy bien. Y con una invitada muy especial, nuestra Lilita Nakampop, Karina Itatí, como la llama acá Pepe Galo. Claro. Pero haciendo una contraposición a estos cartones pintados y políticos de charretera y moña, yo tengo entendido que ustedes hicieron una experiencia muy interesante hace poco en San Luis y quisiera que ambos, pero sobre todo vos, Karina, nos relates lo que es la gestión que está realizando el gobierno puntano y específicamente en educación, y que nos expliques un poco eso de las escuelas generativas en las cuales vos estás trabajando con el gobierno puntano y vas a trabajar también en Chaco. ¿Tenés la palabra? Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje, de conocer, en mi caso, Alberto ya había ido en otras oportunidades, pudimos ver peronismo, era lo que conversábamos, porque ver un gobernante, una gestión donde el objetivo es cumplir los sueños de los ciudadanos puntanos es una bocanada de esperanza, sobre todo a aquellos que soñamos y que abrazamos las banderas del peronismo. Comentábamos con Alberto, tuvimos la oportunidad de estar varios días, los compañeros se portaron excelente. Es un buen momento como para agradecer también, sobre todo a Alberto Nino, a Natalia, que es la ministra de Educación, o sea, compañeros que nos abrieron las puertas y nos mostraron cómo se gestiona una provincia y cómo se logran los resultados. Parece una isla, no parece Argentina. O sea, cómo se logran esos resultados impresionantes, como esas políticas públicas que obviamente no son de ahora, vienen de vieja data implementándose, pero hay un diseño, una política pública que está basada en esto de dignificar a las personas, con trabajo, con posibilidades, con cultura, con educación. Así que nada, de mi parte vine maravillada. Y siendo una provincia de pocos recursos, es decir, no tiene minería, no tiene soja, no es la Pampa Húmeda, no es Cuyo, estoy hablando de recursos naturales verdaderamente, y vos estabas diciendo que parece una isla, y alguien me dijo, vos, Pepe, cruzás a otro país, y ahí ves que estás en un país peronista. Es decir, lo que vos estás hablando de la dignificación del trabajo, mandaste hace poco un trabajito, una información muy interesante, que es una reparación histórica con los naturales de la tierra, a los cuales se les da 1 hectárea a cada uno para que desarrollen proyectos hortícolas. Es decir, lo que decía Santo Tomás de Aquino, no regalamos pescado, enseñamos a pescar. Esa gente se dignifica a través del trabajo, y se les da la propiedad de la tierra, no son arrendatarios. El día de mañana van a ser productores, ya son productores, pero van a ser emprendedores agrarios. Y eso no se dio, el famoso grito del Corta, no se dio en la Pampa Húmeda y no se dio en lugares riquísimos. Esa es la maravilla. ¿Por qué viste, creo Alberto? Que hay un tema de continuidad que es muy interesante, ¿no? Porque en realidad ya antes del viaje habíamos hablado con Karina y yo había escrito un artículo sobre el Pampa Rodríguez A. El Pampa, que sí. Eso era un antepasado de quienes ahora ejercen el gobierno en la provincia, y que realmente sentó las bases en la segunda década del siglo XX de lo que es el Estado moderno de San Luis, ¿no? Realmente en lo que tiene que ver con obra pública, lo que tiene que ver con salud pública, lo que tiene que ver con política caminera, con bibliotecas, fundó un periódico moderno y básicamente luego jugó un papel muy importante en la gestión de quienes lo sucedieron y también en el Senado Nacional. Entonces uno ve que hay políticas de largo plazo, ¿no? El Pampa particularmente era un conservador, pero sabemos que en muchas provincias del interior, provincias fuera de la órbita de la Pampa Húmeda, ocurrió que los sectores conservadores tenían políticas paternalistas hacia los sectores trabajadores y luego
de alguna manera se sintieron seducidos por la propuesta del peronismo. Sí, por supuesto, y quiero rescatar algo que decía Pepe respecto a los pocos recursos. Queda de manifiesto que los recursos naturales, si no van acompañados de recursos humanos, no sirven para nada. En efecto. Porque, bueno, tenemos provincias que tienen muchísimos recursos naturales, el caso de Chaco, de mi provincia, por ejemplo, donde se exporta miel, ¿sí? Donde fuimos durante años la provincia que más producía algodón, ahora no, lamentablemente, porque la soja es más rentable y los latifundistas son desaprensivos y no les interesa envenenar a la gente, y sí les interesa, que respiran el mismo aire, así que a ellos también se le enfermarán algún que otro hijo, sobrino, nieto de cáncer, como producto del uso de los agrotóxicos, pero bueno, es la mentalidad de aquellos que van tras las cuestiones materiales y hacen agua en otras cuestiones. Mira, Pepe, en pocos días que estuvimos ahí, ¿no? Que fue una sucesión de inauguraciones, de políticas de Estado impresionantes, ¿no? Por un lado tuvimos el anuncio de lo que era un plan muy interesante, lácteo, por el cual la provincia compraba 2 máquinas pasteurizadoras, hizo un acuerdo con una serie de cooperativas y de productores lácteos, y va a poner aquí en 90 días a 15 pesos el litro de leche en la calle, y además eso subsidia, que también esto es muy importante, el aprovisionamiento de un tetrabric de 200 centímetros cúbicos para todos los chicos en el escolar de la provincia y también para los ancianos que están en hogares recluidos. Entonces, efectivamente uno se ve esa política activa, y también tenemos política de verduras, 10 kilos a 100 pesos, tenemos política de carne, y efectivamente estoy quedando con algo afuera, el pan. El pan también a 20 pesos el kilo. Y elaborado, porque acá, fíjate vos cómo se nota que hay un trabajo muy serio, que no son medidas oportunistas, sino que hay un trabajo muy serio. ¿Por qué? Porque lo están elaborando personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que además de dignificar a esa persona, de que la cárcel se convierta en lo que debería ser un lugar donde se prepare a esa persona para reinsertarse en la sociedad, lamentablemente en la mayoría de las cárceles de la Argentina no lo es, o sea, quienes de alguna manera están colaborando para que los puntanos puedan acceder al pan a otro precio, es esta gente. O sea, estás promoviendo reinserción social, ¿sí? Y estás enseñándoles a trabajar de una manera cooperativa y resolviendo una cuestión básica como es el pan, la leche, la comida. Tienen bien en claro que para poder aspirar a otras cosas, primero hay que tener la panza llena, ¿sí? Y ahí vemos. El protagonismo que tienen los jóvenes también es digno de destacar. Mira, pasamos con Pepe, pero yo estaba aquí en hacer notar un detalle, ¿no? Que si yo me llegara a sacar el saco estaría vestido prácticamente con la misma camisa que Pepe. Es que ¿no? somos del mismo clan. Somos del mismo equipo, ¿no? No, del mismo clan, somos Highlanders. Por la edad debe ser, como decía aquí la compañera. Sí, como dice, ustedes son dos viejos simpáticos, les voy a hacer el aguante. Muy Me hacía sensibles. acordar a alguien con esta definición de viejos y algo más. No, Sí, yo dije adultos mayores, que es un elogio. Ya es casi la cuarta edad. No. Sí, no. Adultos mayores significa entraste en la tercera edad con la conciencia de que no existiera una cuarta. Si tuvieras algo de decencia, te volaría la tapa de los sesos, porque es lo que nos pide el Fondo Monetario Internacional a través de la pendeja que lo dirige, Christine Lagarde, que dice: los ancianos ya viven demasiado, como Pepe y como Alberto, son una carga y se están tomando todo el vino. Pero volviendo al anterior, discúlpame. No es el, no es el caso de ustedes. Ustedes son hombres que estudian, activos, comprometidos. O sea, el tema de la juventud es una cuestión de actitud. Los años son los años y yo tengo también mis años, no soy ninguna niña, pero el tema de la juventud es una cuestión de actitud. No, vos has hecho un pacto, me parece, porque subiste una foto de hace como 20 años y una actual y no se notaba la diferencia. Así que
busquemos el cuadro ahí. Tipo No, que tiene el cuadro arrugándose en el ropero, es como retrato de Dorian Gray. Qué interesante lo que estaban planteando ustedes, porque demuestran que es la única provincia, y esto sí es hacer peronismo, que garantiza la soberanía alimentaria. Así es. Más, en un gobierno que tiene un proyecto. Ustedes recuerdan hace poco que hubo un desastre hace un año en Comodoro Rivadavia, que se cayó toda la ladera del centro El Chenque, que no ser por el ejército la gente estaría cubierta por el lodo y por el barro. Que había imposibilidad inclusive de acceder al agua potable, e inmediatamente el agua mineral aumentó en 30%. ¿En dónde? En supermercados La Anónima. ¿De quién es el supermercado La Anónima? De la familia Brown, empezando por el secretario de Comercio, Miguel, pero como considera que Miguel es un nombre español, latinoamericano, no, él como es medio rubión, y otra cosa más, que no viene el caso porque si no lo cierran el canal, se hace llamar Mike Brown. Y se puede decir lo siguiente, que la solidaridad es un término extraño al mercado, pero lo interesante es que ese aumento de un 30% no lo determinaba el mercado, sino la voracidad capitalista del lucro a todo. Este señor es secretario de Comercio. Entonces es lo que decía otro gran chaqueño del que me estaba olvidando, Luis Landricina. Ponerlo al dueño de La Anónima, de secretario de Comercio, es ponerlo al perro a que te cuide el asado. Y tengamos en cuenta que la familia Brown tiene 15 funcionarios en todos lados. Hacer peronismo es justamente garantizar lo que acaba de decir. Vos no podés acceder a la educación de la misma manera que no podés acceder al combate como pasó en Malvinas. Si el estómago te hace ruido, y aparte porque no podés alimentar tus facultades cognitivas. Lo primero es asegurarle a la población ese sustento y después lo demás, que no viene por añadidura, viene por esfuerzo. Ahora me gustaría justamente, ya que estamos hablando de soberanía alimentaria, de los proyectos educativos que vos viste, Karina y Tati, que inclusive fue tu impresión con la joven ministra de Educación y los proyectos conjuntos que van a hacer y lo que querés implementar en el querido Chaco. Sí, una de las metas de la gestión de esta joven ministra que tiene 30 años, sí. Esto sí es trabajamiento generacional. Exactamente, pero además un currículum muy interesante, una persona muy formada, con mucha claridad política, sobre todo. Y además, disculpadme, que Natalia Espinosa, a la cual le mandamos un saludo, una luchadora de la vida, ¿no? Además de su capacidad a nivel de desarrollo académico y también en la gestión. Sí, sin duda. Le ha ganado varias batallas a la vida. Así que fue un gusto poder conversar con una joven que tiene un par de años más que mi hija, y de alguna manera es inevitable sentir esa cuestión maternal y tratar de transmitirle algo que solo te dan los años, que tiene que ver con la experiencia de haber transitado durante la gestión pública y haber conversado, ver cuáles son sus objetivos. Hoy por hoy el objetivo primordial, por supuesto que a pedido del gobernador de la provincia, de Alberto Rodríguez, es a ver cómo podríamos, no me gusta la palabra reforma, readecuar, ¿sí? Readaptación o reformulación. No sé, readecuar, porque en realidad las escuelas innovadoras, el término innovar, uno lo relaciona con cambios, ¿sí? Con transformaciones. Y en educación, bueno, nosotros sabemos cuáles son las deficiencias que tiene nuestro sistema educativo. Justamente, cuando hay un problema uno tiene que buscar las alternativas para resolverlo. Las escuelas innovadoras o los proyectos innovadores en educación se vienen desarrollando en otros países, en Finlandia, en España, donde obtuvieron resultados brillantes. Y es digno de destacar que, no como una política pública, pero en toda la Argentina, como resultado de la vocación de servicio de algunos docentes y el compromiso por educar, ya se vienen realizando experiencias de innovación, si uno empieza a revisar.
La diferencia que hay entre el resto de la Argentina y San Luis es que San Luis tiene un gobernador peronista que toma la decisión política de implementar esto, ¿sí? Más allá de todo lo que signifiquen los cambios, siempre este tipo de cambios revolucionarios producen cierto, entre comillas, rechazo de aquellas personas que no los comprenden, ¿sí? Me ha tocado escuchar de gente que habla de la precariedad, de que no hay una estructura, de que, bueno, cada uno opina de acuerdo a lo que conoce. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer una escuela generativa que está funcionando hace un año. Sí, vi las fotos. La Escuela Corazón Victoria, que está coordinada por Mabel Domínguez, ¿sí? Y nada, por ahí Alberto también puede comentar lo que significó para nosotros poder ver, no nos contaron, ¿sí? No lo soñamos. Yo no creo que haya sido una reforma, yo creo que es un proyecto revolucionario directamente. Me parece que tiene solo un 30% de enseñanza formal, el resto del 70% se desarrolla en el ámbito de un gimnasio donde todos los escenarios son móviles y fundamentalmente es una formación a demanda de acuerdo a los intereses de los alumnos. Por ejemplo, ellos estudian matemáticas, geografía, historia y demás a través de la biografía, a lo mejor de Tevez o de Messi o de algún personaje de referencia, y eso lo lleva a ver dónde están, por dónde jugaron, cómo es el deporte en ese lugar, cuál es el estilo de vida, las comidas, cuál es la situación del país, el régimen político. Realmente me pareció como un disparador excepcional, y algo con los que nos quedamos realmente enamorados fue con unos pupitres móviles, a ver, eran bicicletas fijas con el pupitre. Entonces, para los chicos hiperactivos, descargaban energía al tiempo que desarrollaban sus actividades. Pero creo que en materia educativa, por ejemplo, algo que se le cuestionaba aquí a la gestión, que es que a los chicos que no se llevan materias a lo largo de los 5 años de secundaria, se les da un premio de $1.200 para que ellos lo inviertan en el viaje de fin de curso, en comprarse una guitarra. Sí, no, a los que no se lleven, es decir, es una promoción, no se hace asistencialismo. No, es un promover. Es un estímulo. Efectivamente. Es un estímulo, no es un estímulo. Sí, en realidad creo que tiene que ver con esa libreta de ahorro que en algún momento existió, porque los chicos reciben estampillas, ¿sí? Ellos lo denominan así. Tuvimos la oportunidad de estar también en esa fiesta. Pepe se acordará de Ahorrín y de Rochín. Yo la libreta de ahorro sé que existió, pero no la recuerdo, porque si no, claro, me vas a decir las calzas que utilizamos el 25 de mayo en el Cabildo. En los años del peronismo. No, me las he puesto, pero haciendo representaciones teatrales. Ahora, sí recuerdo perfectamente lo que eran, pues las he visto, las libretas de ahorro que eran a través de estampillas, y eso se incentivó muchísimo en el peronismo. Entonces ahora me vienen con todo un asunto de que, bueno, pero eso es arcaico, eso es el pasado, ¿verdad? ¿Y vos con qué me venís? ¿Con el liberalismo más acérrimo de la época de Adam Smith y Salvaje? Eso es lo arcaico, que es el saqueo. Todo lo contrario era absolutamente otra cuestión. Me llamó la atención las fotos que yo vi que ustedes están en las escuelas, y no es un comentario tilingo, ver lo bien vestida que está la gente, lo bien alimentada que está la gente y lo saludable que es su apariencia. Y vos la mala alimentación la podés ver en un chiquito obeso y gordito, porque lo ves en la marca de los ojos, lo ves en las expresiones y en montones de cuestiones, no es solamente externo. Mira, Pepe, hubo algo que a nosotros nos llamó la atención, que es el único lugar del país donde vos, con 500 pesos por mes, podés ser propietario de tu casa. Sí, no sé cómo hacen. Bueno, y no hay corrupción. Son políticas de Estado, fundamentalmente, que están orientadas, no hay intermediación, fundamentalmente, hay una administración transparente en este sentido, y bueno, llama la atención cómo se han orientado. Y después otra cosa que fue muy significativa, que ellos tenían en Villa Mercedes, cosa que no llegamos a ver directamente, por lo menos yo, que regresé antes, tenía un terreno de 66 kilómetros cuadrados que era un basural, y era un lugar que generaba daño al medio ambiente, problemas de delincuencia y demás. ¿Qué hicieron? Bueno, directamente convirtieron el basural en una cancha de fútbol, un estadio internacional de fútbol que lo inauguraron en estos días, donde estuvieron Palermo y Cabenagui como referentes. Después hicieron 2 hospitales
cancha de básquet, cancha de hockey y también todo un centro comercial, y la idea es hacer un desarrollo urbanístico. ¿Dos hospitales? Y un parque. Dos hospitales. Un parque que no es menor, que la persona que llevó adelante este proyecto es la misma que trabajó en Tecnópolis. Tiene, discúlpame, un promedio de 2 hospitales por ciudad. Es decir, eso es muy importante. Es decir, por población significativa tienen 2 hospitales. Y no sé si muchos países desarrollados califican en esa materia de esa forma. Una de las críticas que se les hace, por ejemplo, al gobierno de San Luis, entre tanto el glorilismo, hace poco yo me dedico a coleccionar tarados, pues soy antropólogo, entonces trato de ver justamente lo que es la evolución humana. Trabajo con mucha gente que acaba de bajar de los árboles, que desconoce la marcha erguida y que tienen pelos. No son gorilas, porque los gorilas son interesantes, son peores todavía, son subhumanos. Y este me decía, lo que pasa, que sí es fácil porque los Rodríguezas son los dueños de todo San Luis. Digo, es verdad, supongamos que fuera verdad. ¿Quiénes son los dueños de la Argentina? ¿Querés que te empiece a dar los nombres? Me quedo 1000 veces que una vieja familia de vieja tradición criolla, no nos olvidemos, somos historiadores, Juan Sá, de Lanza Seca, el territorio también de Baigorrita, el territorio de Grau y de Escaudo, y yo prefiero que sean ellos los dueños del país. Por eso que vos estabas diciendo, por un criterio, si vos querés paternalista que existe, pero el conservador ama la tierra, el liberal no, el liberal ama la chequera, su cuenta bancaria, que generalmente está en un paraíso fiscal. El otro tiene una relación, si vos querés de un segundo sombra con el empleado rural, pero con la tierra, no la puede abandonar, ese hombre sigue viviendo, y lo puede decir, se tiene que ir. El peor castigo, que es el que tenían los griegos, que era el exilio, el ostracismo. Estos no, estos quieren llevarse a las alforjas llenas e irse a vivir ni siquiera a París, no cualquiera vive en París, irse a vivir a Miami, a las 2 cuadras, que ese es el nombre, las 2 cuadras de Avenida Collins, donde se habla cubano, chico, y aparte cubano agusanado. Bueno, ese es lamentablemente el sector hegemónico que en este momento nos gobierna. Disculpame la interrupción. Yo creo que respecto a esto que dice Pepe de los dueños de tal lugar, yo creo que toda la gente con la que pudimos conversar, intercambiar ideas, con la persona que estaba en el hotel, con el joven que conocimos dueño de un emprendimiento gastronómico, yo creo que ellos son los protagonistas de sus vidas y pueden concretar sus sueños, ¿sí? Pueden tener metas, de hecho las abrazan y pueden planificar y seguir proyectando, que de eso se trata la vida, ¿sí? Así que diciendo, o sea, yo la verdad, sinceramente, no le doy entidad a cuestiones que me parecen, ni siquiera vale la pena, habiendo tanto bueno para contar de San Luis, yo no le doy entidad a ese tipo de comentarios y a ese tipo de personajes como la persona que nombramos hoy al principio, porque no me parece que la mejor manera de rebatir esas mediocridades y esos comentarios es mostrando los hechos, ¿sí? Las acciones concretas, la realidad, como decía el general, es la única verdad. Sí, pero yo creo que... Claro, pero yo accedo a esa realidad, disculpen, gracias a ustedes, muchachos, por los testimonios personales que yo tuve oportunidad de leer en las redes, porque lo que es todo esto, aparte, este viaje también hace un poco a través de una comida que tuvimos en el Hotel Bauen con el gobernador, que tuvimos oportunidad no solamente de conocerlo y conocer otro hombre maravilloso como Alberto Nino, que después nos fuimos a la confitería de al lado, sino escucharlo a él, hablar la sencillez de lo que era toda su política, de cómo él había sido inclusive bastante ninguneado, pero él como estadista que es, dejaba esos rencores del pasado, avanzaba hacia el futuro en otra cosa. ¿Y qué sucede? Que todo eso lamentablemente lo pudimos ver nosotros. Es decir, la hegemonía de los medios oculta constantemente toda esta maravilla que es San Luis. Nosotros lo vimos personalmente, ustedes lo vieron en el territorio, pero lo que es el público en común, y el que va a votar justamente en los sectores de mayor densidad demográfica, nos guste o no, lamentablemente no es Buenos Aires, pero el conurbano bonaerense es donde se definen las elecciones, y esa realidad de San Luis no llega por los medios, y menos
por La Isla del Doctor Moró, que es la colección de anormales que está a la noche en los programas políticos televisivos. Pero Moró, no el Moró que está actuando todavía. No me refiero a Leopoldo. Con toda su familia distribuida. No me refiero no me refiero al marciano Moró. Me refiero a un personaje de Wells, La Isla del Doctor Moró. Por más que la podría integrar Leopoldo, más conocido como el marciano Moró. Así es. Pido la palabra. Adelante. Ante tanta cuestión, les cuento que la mejor manera de hacer conocer esto que está pasando es justamente tratar de difundirlo y de aplicar esas políticas públicas. En este viaje tuvimos la oportunidad de firmar un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis a través de una asociación civil que yo represento, y ayer hablamos con una compañera. Estamos avanzando que en los 131 jardines maternales que funcionan en La Matanza se va a aplicar escuela generativa también, ¿sí? Entonces, todo lo que alguien puede soñar, existen personas que tienen la capacidad, el empeño y la voluntad y la convicción y lo pueden realizar, ¿sí? Cosas que, ¿quién iba a pensar que en Chaco iba a funcionar una escuela generativa innovadora en realidad, que tiene un perfil artístico? Porque eso es importante destacar, que los chicos van a tener la opción, ¿sí? Porque los niños desde muy niños saben lo que quieren. Somos nosotros adultos que después tratamos de encasillarlos en algún lugar. Desde muy niños ya tienen ciertas tendencias, eligen. Entonces, escuelas innovadoras van a haber con orientación artística, tecnológica, en deportes, en lo que tenga que ver con industrias culturales. ¿Para qué? Para desarrollar las potencialidades, ¿sí? Ese es el desafío de una escuela innovadora, que va a tratar de recuperar en la sociedad, ¿sí? en esta sociedad del siglo XXI, de recuperar el rol, va a colaborar no aportando saberes, porque saberes hoy tenemos el teléfono, podemos mirar en Wikipedia todo, sino que el rol de los mediadores, que ya no sé si somos educadores, somos mediadores, ¿sí? Va a ser colaborar con la conformación de los seres y no tanto de los saberes, ¿sí? El eje transversal de las escuelas innovadoras en Chaco van a ser los derechos humanos, ¿sí? Y lo importante de esto es que acá no hay una receta, sino que se puede adecuar cada escuela de acuerdo a la necesidad y a la realidad, porque esto de tener una ley de educación o planes o currícula que se hacen en Buenos Aires y después yo las tengo que aplicar en Chaco, que la verdad que a mi alumno de Chaco no le sirve demasiado saber de acá y no saber de su provincia. Es un absurdo centralista, como la cultura europeísta en que teníamos, que nosotros conocíamos el Danubio, el Neva, y después nos podían ubicar, no te voy a decir el Paraná y el Uruguay, que ahora no sé si lo ubican todavía, pero vos hablabas del río Atuel, del desaguadero, del río de la cuenca del río Santa Cruz, de los hermosos ríos que tenemos, nuestras cuencas lacustres, ¿no? Bueno, hablame de un lago, y el lago de Loch Ness, el lago de Ginebra, el lago de Icomo, el lago de Garda, y el lago Lácar, y el lago de Huechulafken. Pero hay una cosa que me acaba... Ahí sí me tira el bonaerense, el porteño. Estuviste hablando, que me imagino quién es la compañera, que es brillante, joven y terriblemente luchadora, y que ha sufrido mucho en su familia. ¿Se va a aplicar esto también en La Matanza, en el conurbano? En las 131 jardines, tienen desde 45 días hasta Jardín de 5. Se viene trabajando hace años, ¿sí? Han logrado una ley, ¿sí? Es muy interesante, la verdad. Cuando esté todo firmado y concretado, esto fue una primera aproximación, sí, con Mariana. Mariana, me imaginé que con Mariana, y supongo que con la... Bueno, nombremos ya a la compañera para... Mariana Gadea,
que junto con su marido, Mariano Bulgore, que por eso son conocidos como si fuera Bonnie and Clyde, como los Marianos. Yo los llamo que son una mara salvatrucha. Tuve oportunidad de hacer una pequeña gira, o sea, ellos hicieron una pequeña gira conmigo en el último viaje a Europa. Estuvieron hablando en Grecia, en España y en Italia. Llevan comederos infantiles, el papá de Mariano está desaparecido, es un matrimonio fenomenal. Y llevan adelante un centro cultural que se llama El Gran Lío, que queda en Viamonte 1550, donde hay múltiples actividades. Ahora, ¿esto lo hacen conjuntamente con la compañera intendente Verónica Magario? Que es para mí, bueno, Verónica es la sí, Virgen. Esto es una articulación que se va a hacer. El primer paso es que estuve trabajando en eso hasta hace un rato, es que la gente, hacer un congreso, distintos tipos de conferencias y eventos para que la gente pueda entender de qué se trata, qué es la escuela innovadora, ¿sí? Primero tenemos que darle información para que la gente pueda elegir, ¿sí? Mira, creo que nos había quedado otra persona para nombrar allí de las tantas personas que nos trataron tan bien, que era Paulina Calderón, que tiene, bueno, ahora responsabilidades muy importantes en el Ministerio de Educación. Ella me contaba que no solo teníamos esta escuela generativa, que fue la primera, la de Corazón Victoria, sino que también hay otra escuela que está volcada a la enseñanza agrícola, ¿no? Y me parece que es muy importante esto de vincular algo que se ha hecho en muchas universidades, aquí en el conurbano, de las nuevas universidades, de vincular la producción de conocimientos y la formación con la demanda territorial. Y aquí quiero señalar algo que me parece muy importante, y es que generalmente se ha hablado de la dificultad que ha tenido el peronismo para ayornarse, ¿no? O para hacer autocríticas, o para, de alguna manera, reinventarse muchas veces. Y escuchándolo el otro día al gobernador de la provincia de San Luis en la Facultad de Ciencias Sociales, que por otra parte era la primera vez que un gobernador visitaba la Facultad de Ciencias Sociales. Miren esto, y ¿no? aparte, ¿qué territorio, eh? Ciencias sociales. Nos llegaron embajadores de distintos lugares, presidentes, pero nunca había llegado un gobernador. Y ahí vemos la mirada de la universidad hacia afuera. Y ahí es muy importante porque señalaba aquí Alberto Rodríguez el hecho de que segmentaba en etapas, ¿no? Decía, bueno, que la primera etapa había sido cumplir las expectativas que tenían los mayores en la provincia, y que básicamente se trataba de conseguir retener a los jóvenes, porque una provincia expulsaba compulsivamente a su población, generando producción. Luego vino la etapa del crecimiento económico, y ahora venía la etapa un poco de la despedida, ¿no? Es decir, la etapa en la cual había que cumplir los sueños de los jóvenes, darles a los jóvenes la responsabilidad de gestionar. Y yo digo, qué interesante esto, ¿no? Porque es el hecho, muchas veces se ha señalado que la dificultad que han tenido los movimientos que tenían algún tipo de liderazgo carismático ha sido la cuestión de la sucesión, el tema del generacional, sí. Lo vemos, para no ser odioso, lo estamos viendo en Venezuela hoy en día, o lo vemos con cualquiera de los grandes referentes a nivel internacional. Y aquí nos pasa esto, que es el hecho de que, bueno, que tenemos una administración ordenada que viene con esta concepción del Estado proactiva, interventora, ya de los tiempos del Pampa Rodríguez A, pero también pensando en la perspectiva del futuro. Un olvidado el Pampa Rodríguez A, que estoy diciendo tipo en el sentido de arquetipo, no ninguneando todo esto, porque verdaderamente es un arquetipo no del interior, sino de la argentinidad, todas las características que lo rodeaban. Pero justamente en esta cultura portuaria ya ni siquiera es el puerto, porque antes vos tenías el Guapo, ahora ya directamente es una cultura globalizada, una amiba, no tenemos idea de nada. Se nos están perdiendo esos que fueron grandes referentes del interior y que siguen teniendo tremenda actualidad. Así es. ¿Vos ibas a decir algo? Sí, iba a decir que a mí me gusta hablar de los ejemplos locales. Y quiero contar que en Chaco, por ejemplo, es una realidad. De hecho, yo estoy acompañando a un compañero, se presenta ahora el domingo en las elecciones, Raúl Vittel, que ofrece una alternativa. ¿Por qué? Porque la lista oficial está compuesta por compañeros que vienen ocupando cargos públicos desde hace décadas, ¿sí? Y los jóvenes, como el caso de Raúl, que tiene 35 años, que es un chico capaz, chico digo yo, pero es un joven capaz,
con militancia, con formación, no entra, ¿sí? Entonces ahí vemos el porqué. Mis hijas, por ejemplo, se ven seducidas por las propuestas de una persona joven, ¿sí? Porque hablan el mismo idioma. No, yo le cuento de quiénes son los candidatos y me dice fulano, otra vez, mengano, pero no había sido senador y ahora viene a hacer esto, y es como un enroque, ¿viste? Todo el tiempo. Entonces, sí, tenemos que ser autocríticos, tenemos que dar espacios, y esto tiene que ver otra vez con el tema de el ser humano y de los valores, esos valores universales que tenemos que volver a abrazar y recuperar. Tendríamos que aplicar más la democracia y hacer más república y dejar las cuestiones de ego y de las mezquindades y tener ese objetivo claro, superior a esas individualidades. Mira, yo voy a hablar con vos, te dejo un poquito de lado, no porque seas mujer, sino porque voy a decir algo que no te incumbe. Voy a hablar con Pepe, nada más. Voy a contar una experiencia que tuvimos en San Luis. Paparazzi acá. No. Recibo una comunicación aquí la compañera de que como venían las vacaciones de invierno, los chicos de los colegios se iban a quedar sin su copa de leche y su alimentación. De los merenderos. De los merenderos. Ahí. Y realmente me fue conmovedor ver el esfuerzo que hizo ella y cómo consiguió, a partir de la trayectoria en su acción social y demás, consiguió que la mano del Estado que estaba faltando en ese momento fuera reemplazada por el esfuerzo de una serie de personas, algunos empresarios, militantes y demás que han garantizado fundamentalmente el hecho de que los chicos pudieran seguir teniendo esta alimentación. Y realmente en un contexto donde uno ve tanto individualismo a veces, tanto egocentrismo, el afán de figurar. De hecho, en destacar este gesto, esta actitud de la compañera, en realidad lo que estoy revalorizando no es solo lo que ha hecho ella, sino el hecho de muchas personas anónimas que se preocupan por este sentimiento. Ya Pepe va a comer menos afuera, me dijeron, porque ha hecho un acuerdo con Karina de que va a disminuir su costo en salidas para donarlo a un merendero. Después vamos a ver cuál va a ser apadrinado Pepe. No, él tiene derecho a ser solidario. Tiene derecho a permitirle ser solidario. No, él quiere ejercer ese derecho que tiene de ser solidario y voluntariamente y lo hemos conmovido, accedió voluntariamente. Podés tomar copetines, pero no la barra de los boliches. Tómatelo en tu casa y la mitad del tetabrico lo dejamos. Vos sabés cómo yo sufro cuando veo que, y sufro realmente, sí. En una mesa se gastan 2.000 pesos, 3.000 pesos. Yo con eso, un montón de niños de Chaco, que una provincia donde tiene muchos desnutridos y muchos malnutridos, meriendan semana. Yo sufro, ¿sabes cuándo? Mira, y que algo que dijo Pepe antes refiriéndose a la anónima, pero esto no es la anónima, es la mentalidad que tienen estos oligopolios. Se hizo un acuerdo, una política de Estado preelectoral en la provincia de Buenos Aires, por la cual una vez por semana se cobraba el 50%, es decir, iba a haber un descuento del 50% de las compras con tarjeta de Banco Provincia para por debajo de los 3.000 pesos. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que de ese 50% que el descuento, el 30% lo aportaba el Estado provincial y el 20% los supermercadistas. ¿Qué hicieron los supermercadistas? Bueno, subieron el 20% el precio de los productos el día antes de que entrara en vigencia, razón por la cual el Estado puso el 30% y los supermercadistas terminaron obteniendo un beneficio adicional. Digamos, esta es la lógica con que funciona el mercado, lamentablemente, porque en realidad el peronismo nos ha enseñado que tenemos que conseguir una amalgama entre lo que son los intereses privados y los intereses públicos. Ni todo público, ni todo privado. Y lamentablemente parece que estamos oscilando entre estas dos opciones sin buscar la síntesis. Pero siempre hay una regulación, para eso está el Estado, esto lo decía el propio Perón.
Es decir, que... No siempre parece. Como no, bueno, obviamente, con estos esquemas, si nosotros lo escuchamos a Duyovne y le sacamos su carita de paca-paca, de carita de paca-paca, y ponemos las orejas de Martínez de Oz, estamos escuchando el discurso del 2 de abril, no del 82, recuperación de las Malvinas, sino de 1976. Es exactamente lo mismo. El esquema económico que estamos viviendo nosotros en este momento nos va a llevar a una crisis como la del 2001, o peor, una apertura indiscriminada. Es lo gracioso de tipos que se llaman nacionalistas, rosistas, que terminan votando, parece que se olvidaron de la ley de aduanas. Es decir, este proyecto económico que no es tal, porque ni siquiera es una colonia no puede haber pérdidas, es un proyecto de factoría periférica. Es una factoría, exactamente. Es una factoría periférica donde vienen, te arrasan con los recursos naturales y te dicen, pero damos laburo, le dan trabajo a poca gente, que va a durar 4 o 5 años, se van, te dejan destruido completamente el territorio. Nosotros sabemos que el cultivo intensivo de soja es innecesario, que le digo a ustedes que son del interior, pero te destruye todo el lavado. No hablemos de la contaminación que ha habido, sobre todo en San Juan, ¿no? Gracias a la anuencia de ciertos gobernadores también peronistas, ¿no? Es terrible. Y no seamos alarmistas, pero... ¿Decías? Córdoba, señor. Bueno, hay varias provincias todas que están en una situación... Porque corren los cometas, salvo donde ha habido firme resistencia popular, como sucedió, por ejemplo, en Catamarca, con el Aconquija. El Aconquija no se toca... Y sufrieron represión, los reventaron a palos, al mejor estilo como acaban de hacer ahora en PepsiCo. Pero el grado de perversión de esta gente es, no solamente te quito el laburo, te llevo al hambre, al suicidio, sino, si me permiten el término, me cago de risa de vos. Escucharon al señor Esteban Bullrich, primo de la Bullrich, de infausta memoria a toda la familia, diciendo, bueno, si se quedaron sin laburo, pongan una fábrica de cerveza artesanal. Es burlarse de la gente. Es lo mismo que yo le diga, mira, flaco, ahora que se está librando el cannabis, andá y plantá marihuana en el balcón y con eso te haces unos mangos. Una vez te fumás un porro y te divertís. Es reírse de la gente, es cruel. Ellos se ríen porque consideran, y esto se habla constantemente, pero no le entra en el caleta a muchos, que en este proyecto de 40 millones de habitantes que somos, para ellos 20 millones sobran. Y para nosotros, nuestro proyecto, y obviamente para lo que acabo de ver a través de ustedes, el gobierno de San Luis, 40 millones somos pocos, se necesitan 100 millones y repoblar el país. Inclusive, eso sí lo estoy viendo. Ya para Alberdi éramos pocos, 40 millones. Ya para Alberdi, hermano, pero claro. Yo colaboré con poblar el país. ¿Vos poblar el país? Yo también. 5. 5, yo 4. Claro, nosotros estamos colaborando. Estamos. Bueno, pero no importa. En promedio vamos bien. Bueno, pero... Yo quiero contar una anécdota. El joven que es el coordinador de Escuela General Artes en Chaco, es profesor de biología y es un joven que está trabajando en un call center. Y él me decía, yo me siento muy mal de estar ahí, porque le tengo que mentir a la gente. Ese es mi trabajo. Y tiene el área de Edenor, algo de Sur, y atiende en Chaco, imagínate. Le atiende el teléfono en Chaco a ustedes, a los porteños. Y me dice, cuando me dicen, yo tengo mi madre, no sé qué, no tengo luz, y yo le tengo que mentir a la gente. Fíjate la crisis que tiene ese joven, porque me dice, pero es mi trabajo es mentirle a la gente. O sea, para qué yo les enseñé en formación ética y ciudadana el tema de la honestidad y de los valores, y después los largás a un sistema que tienen que ir a trabajar o a McDonald's, o a un call center, o precariedad laboral, cada 3 meses renovarte. O sea, esto es perverso. Y nosotros somos los responsables de que esté pasando, y nosotros somos los responsables de que esté pasando. A mí no me gusta echar culpas ni deslindar responsabilidades. Por eso el tema es qué hacemos y cómo nos juntamos, y se puede, porque de hecho... para mí es un orgullo que seamos todas mujeres las que estamos llevando adelante esto, tanto... Para mí no. Y bueno, pero no lo digo un tema de ustedes. No lo digo justamente. Un tema de género masculino que lo tendrán que resolver. No sé a lo que se refiere Alberto, y no está haciendo ningún tipo de machismo heteropatriarcal ni nada por el estilo. Es una cuestión en conjunto. A mí me molesta mucho esto de la ideología de género que ha venido. Y vos fíjate que quienes les hacen las críticas más certeras son los grandes reaccionarios, Rafael Correa de Ecuador, y un señor que se viste de blanco que está en el Vaticano ahora, se llama Francisco.
Hay que tener cuidado, la ideología de género también es un instrumento, ya que estamos hablando del combate cultural. Pero espera, que no se entendió lo de Francisco, aclaralo, porque... Claro que no se entendió. No te veo la remera que te traje de Francisco. La tengo puesta, la uso frecuentemente, ¿no? Bueno, pero hay que leer justamente todas las que son, no solamente las encíclicas, sino las declaraciones de él, que ha producido un terremoto en el buen sentido en la iglesia. Perfecto. El buen sentido, lo ha conmovido los cimientos y hace honor justamente al nombre que eligió, porque él se está acercando justamente a las enseñanzas del pobre de Asís y las críticas que les hace. De ahí que ha surgido un nuevo partido político en la Argentina, que no tiene nombre todavía, pero que es visualizable, que es el partido Anti-Bergoglio. El odio que se le manifiesta acá es increíble, mientras que el cariño... No solo aquí, ojo, porque en realidad hay un sector del establishment de la iglesia... No, de la propia iglesia. Que le ha hecho la guerra al principio. El cardenal Burke, pero por ejemplo, yo estaba en Londres, país anglicano, y me decía, Francis, the Pope, hay todo un respeto, pero acá es infernal. ¿Por qué? Porque lo que más duele de él, dice que se dedique... yo se lo escuché a un tarado que parece que ahora es librecambista, que está con el Partido Liberal Libertario, y me dice, claro, viva el Estado, ¿no? Le digo, sí, viva el Estado que a vos te pagó el colegio primario porque vos viniste al colegio Ángel Gallardo conmigo. Viva el Estado que le está bancando la quiebra a todos los hijos de mala madre, empezando por el presidente y su padre, que quebraron. ¿Yo por qué te tengo que pagar las copas a vos? Yo las copas se las pago a las minas, no a vos. Bueno, esos tipos te sacan de quicio, son los que no se bancan el discurso donde eviscera con palabras muy sencillas, para que lo entienda cualquiera, el carácter intrínsecamente perverso del neoliberalismo. Él lo dice el Dios dinero, y es clarísimo, y eso no se lo bancan. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos tipos? Date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Interpretan las escrituras como protestantes, cada cual para su lado, y no es así. No es así, porque si no caemos en el discurso de la señora guatemalteca, muy bonita por otra parte, Gloria Álvarez, que dice, no, porque Cristo, y es una interpretación en contra del Papa también. Qué casualidad, ¿quién la banca ella? No la banca el gobierno guatemalteco, la banca el Tea Party. Bueno, estamos en los últimos 3 minutos del programa. Lo primero que voy a hacer es comprometer al amigo Néstor Forero, que ya me anticipó que iba a venir la semana que viene, pero ya viene postergando. Va a ser la tercera vez, ¿eh? Lo incrimino acá, lo convoco y lo dejo claro por el compromiso público. También va a venir otra militante, Natalia Di Salvo, que es de la Asociación de Abogados Laboralistas, para hablarnos de la reforma en Brasil y sus posibles implicancias aquí en la Argentina. Y le vamos a dejar un minuto aquí a Karina Itatí, como le... Es su segundo nombre, y aparte a mí me encanta Itatí, más que Karina. Karina suena muy alemana. Yo la quiero ver a ella como una flor del Irupé, y Itatí. Mi madre es feliz, porque ella me hizo una promesa, es muy católica, muy religiosa. Mi padre cumplió esa promesa y me llevó y caminó un montón de kilómetros conmigo en brazos. Así que es todo un símbolo y lo porto con mucho orgullo, sí, a mi nombre. El mensaje, o quisiera cerrar diciendo que todo lo que alguien puede imaginar y soñar, otro grupo de personas o esas mismas lo pueden concretar. Y tratando de aclarar lo anterior, cuando yo hablaba de que somos mujeres las que llevamos adelante este desafío, una ministra de Educación, una compañera de base, una militante, no estoy haciendo feminismo barato, sino que estoy reivindicando el rol de la militancia, y que la militancia tiene rostro de mujer, muchos rostros invisibilizados adrede por algunos personajes que tratan de ocultar esto. Tenemos un conductor, yo me siento hoy, mi conductor natural es Alberto Rodríguez A, porque sigo las líneas y los lineamientos como peronista que él está marcando, ¿sí? Más allá de que no hay un compromiso partidario, ¿sí? Sino que tomo como modelo, me voy, me acerco, le pido, así como lo conocimos hace 2 meses, y esto se está concretando. Tenía que ver con eso. Ustedes, los hombres, son muy útiles, ¿sí?
No, igual no era una crítica, Karina. Una crítica más que a las mujeres era a los hombres. De todas maneras, por no participar activamente en algunas áreas que a lo mejor están feminizadas desde ciertos prejuicios tradicionales. Porque ellos dejaron el espacio vacío, evidentemente. Por lo que haya sido, pero de usted- todas maneras creo que hay que militar a la par y no estos compartimientos estancos que lamentablemente muchas veces se reproducen. Mi conducción está en Roma. Yo soy hombre de Francisco, soy ya coronel honorario de la Guardia Suiza. Algunos ¿no? sí me inventaron eso, pero... Bueno, nos tenemos que ir hasta la semana que viene con luces y sombras de nuestra historia y como hemos visto, Con Héctor otro país es posible. Chao.